este acto, quienes habéis estudiado la RSAD y volvéis, lo cual os agradecemos mucho que sigáis viniendo por la escuela. Pues bienvenidas y bienvenidas a la RSAD. Bueno, la verdad es que es un día muy especial y estamos muy contentas y contentos porque, bueno, lleva ya varios días aquí Juan, que veis que está aquí la estupenda escenografía del montaje que están aquí presentando en la escuela. Y bueno, tenemos la suerte de que Juan Pastor, que como sabéis fue maestro de la RSAD, pues nos visite de nuevo. Entonces hemos enmarcado todo esto, hay que agradecérselo a Chelo entre otras personas, ¿right? Porque hablamos en el equipo directivo que, bueno, pues tenemos muchas maestras y maestros que se han ido jubilando en la RSAD, que les tenemos muy presentes en la escuela, porque su magisterio es muy, muy importante, pero que, bueno, que queremos seguir en contacto con ellas y con ellos, y porque además creo que todavía nos tienen mucho que enseñar. Entonces, este acto además sirve para inaugurar este ciclo, que esperamos que ir invitando. Mira, pues ahí tenemos a Ignacio Mestoy, que esperemos también invitarle en algún momento a que vayan viniendo pues todas las maestras y maestros que se han ido, que han formado parte de la escuela y que esperamos verles aquí haciendo actos y que vengan muchas veces, solamente a los actos oficiales que hagamos. Y nada más, yo agradecer mucho a Yolanda que acompañe a Juan. Y nada, pues que disfrutéis mucho el acto. Yo me tengo que ir corriendo porque estaba metido en una reunión, entonces me lo voy a perder, lo cual es una pena, pero seguro que va a ser un acto maravilloso. Así que nada más, pues muchas gracias por estar aquí, Juan. Bueno, pues os cuento, cuando yo estudié en el 86, empecé en la escuela de arte dramático. Y estábamos allí en clase y tal, y en el 87 llegó un profesor y todo el mundo hablaba de él. Era Juan Pastor. Reconocido por todos sus alumnos como un gran pedagogo, y me parecía muy bonito que después de haber pasado Juan pues desde el 87 hasta el 2012, 2013 en la escuela, pues traerlo un poco para que las nuevas generaciones también lo conozcáis. Él era uno de los grandes maestros que siempre era como que tenía una pedagogía muy clara, los alumnos estaban siempre encantados, bueno, ha sido y es un gran maestro, y bueno, queríamos traerle, es un encuentro, no es que le preguntéis, él tiene un recorrido fundamental, y por ejemplo con Yolanda, los dos tienen una cosa en común, son alumnos directos de Leighton, los dos estuvieron pues bastante tiempo, ¿no? Con él. Entonces, bueno, queremos que nos cuenten, luego le preguntaremos sobre Leighton, sobre Leisner, toda su técnica de trabajo, y bueno, podéis preguntar sin miedo, es un encuentro, y todas las curiosidades que tengáis, pues aprovechar, y nosotras también aprovecharemos y le tiraremos de la lengua. Yolanda os va a contar un poco todo el recorrido de Juan, y luego ya empezamos a charlar con él. Muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Yo me lo he escrito porque aquí se puede ir la cabeza a uno, y entonces me lo he escrito porque quiero pues contar algunas cosas de Juan y su recorrido y me lo he apuntado, ¿vale? Perdona. A ver, lo primero, Chelo, yo quiero felicitaros por este encuentro, porque sobre todo en esta época donde estamos tan acostumbrados a consumir información rápidamente, estos momentos de parada, estos momentos de reflexión, yo creo que son necesarios, y sobre todo... Ay, espera que pasa nada. Este encuentro es muy importante, no están viviendo clase. Ya. No puede entrar nadie más. Bueno, pues bienvenidos. Pues estaba diciendo que les estaba dando las gracias porque se empiecen este tipo de encuentros con maestros, porque también son un momento de parada y de reflexión que creo que es muy necesaria hoy en día, en estos momentos donde consumimos información, y la información es producto de consumo. Entonces estos momentos de reflexión, de parada y de poder escuchar a los que saben y a los que nos han enseñado. Yo quiero hacer un paréntesis, y eso porque a mí a veces me han dicho, tú que eres alumna de Juan,
habla de él, tal. Yo no he sido alumna de Juan, pero Juan ha sido, estoy aquí porque Juan ha sido una persona, pues yo creo que la que más importante en mi vida teatral. Ha sido como un eje que ha atravesado pues toda mi trayectoria. Él es el responsable o el culpable de que esté aquí dando clase porque, bueno, pues creyó en mí, entonces pues también es un momento público para darte las gracias, Juan. Es importante dar las gracias y es importante verbalizarlo. Como dice Chelo, pues le llamamos, hablamos con él y dijo que quería una especie de no quería dar una clase magistral, académica, sino un encuentro de cafetería, dijo él, nos falta el café. Entonces, pues él quiere que habléis, que le preguntéis, y para eso lo que yo he hecho ha sido pues una especie de, para los que sois muy jóvenes y no lo conocéis, una especie de pinceladas, vosotros sí lo conocéis de sobra, de pinceladas sobre su trayectoria, su biografía, ¿no? Para que luego pues podáis preguntarle si algo os ha surgido alguna duda o curiosidad sobre Juan, ¿vale? A ver, es alicantino. ¿Es importante eso? Para mí sí. Actor, director y maestro de actores, o sea que sabe muy bien de lo que habla cuando habla de la interpretación porque ha transitado por ello. Mirad, a veces voy a hacer referencia, es breve lo que voy a decir, a palabras de su libro porque literalmente para él el teatro es un lugar de encuentro para el sosiego del alma humana, un estímulo o acicate ante un mundo a veces duro y hostil, un espacio al que se acude para escuchar la verdad, disfrutando de la ficción. Eso es el teatro para Juan. Como ha dicho Chelo, fue alumno de Leighton, también de Arnold Taraborelli, a quien admira y al que sé que quiere mucho, pero también ha sido alumno de otros muchos maestros grandes, como John Strasberg, como Joanna Merlin y Sissi Carney, alumno de Meisner. Como director, pues, aquí me quiero detener, ha dirigido a autores clásicos, autores contemporáneos, españoles, extranjeros, y sé que hay un grupo, el grupo de David Boceta, que va a estrenar El Castillo de Guindabridis. Bueno, pues El Castillo de Guindabridis fue la primera obra en la que coincidimos, Juan Pastor y yo, lo montó en un espacio anexo al Teatro Español, en él trabajaron Joaquín Notario, Daniela G. Germán, directora de cine hoy en día, Carlos Iglesias, director de cine hoy en día, trabajé yo y fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia muy joven, fue allá por el 89, creo recordar, y fue un exitazo porque acercó los clásicos a los jóvenes, se hizo una campaña brutal de acercamiento a los institutos y lo vivimos de verdad como un momento de encuentro del teatro barroco con la juventud de los años 80 de Madrid. Bueno, también quiero hacer también referencia, ahora que he visto allá a Mariano Gracia, a otra obra que montó Juan en colaboración con el actual Princesa de Asturias, con Juan Mayorga. ¿Te acuerdas? Sí. Actuamos, fue una propuesta que hizo Juan Mayorga para crear un texto, lo que yo ahora podría ser una experiencia colaborativa, yo no sé cómo llamarla, donde trabajábamos al unísono Juan Pastor, Juan Mayorga, Mariano Gracia, Chelo, Pepe estaba, sí. Y yo. Y entonces, no, pero él fue después, en el proceso de creación de la obra, fue después en el montaje, en interrelación con el autor, con el director y nosotros cuatro, y poco a poco Juan Mayorga fue escribiendo Animales Nocturnos. Entonces fue una experiencia muy gratificante también. Bueno, pues qué hablar de su forma de enseñar, yo creo, y de dirigir. Yo creo que parte de la sorpresa ante la vida, de una actitud inconformista y de un continuo espíritu investigador.
A él le debemos, en gran parte, el que se conozca en España a Meissner. Estos ejercicios de repetición tan difíciles, tan famosos, se empeñó en la traducción del libro de Meissner. El prólogo es de él, y aquí lo tenemos. Entonces él fue el pionero. Trajo aquí a la RESAC también a un profesor de la escuela de Meissner para que nos formara a los profesores, para que de primera mano encarnáramos, supiéramos cómo funcionaban esos ejercicios, para que no habláramos de oídas. ¿Qué más decir? Bueno, pues ha publicado este libro, Un camino, no es que me ha dicho que él no quiere hablar de su libro, pero bueno, yo ha publicado este libro, Un camino para la interpretación actoral. En él hace el recorrido de su pedagogía y de sus creaciones, pone los ejemplos en las creaciones. Quiero hablar como pedagogo de, bueno, estuvo 20 años en la escuela, ¿sí?, hasta que se jubiló en 2006, creo que fue. Pero también paralelamente abrió un espacio que en su libro lo denomina algo así como el espacio ideal, algo así, que es el espacio Guindalera, que no sé si lo conocéis. Era un espacio junto con Teresa Valentín, que está aquí con su mujer, que siempre ha estado a su lado, un espacio que tenía pues un objetivo claro de servicio público, de servir a la comunidad que tenía alrededor. Era un espacio integrado en el barrio de la Guindalera. Tenía un objetivo pedagógico, era un estudio de actores, también era un centro de creación y un centro de exhibición. Ese centro, pues lamentablemente se cerró en 2019 porque carecía de ayudas públicas. La pedagogía de Juan pues está muy centrada, bueno, en ese centro también estuvimos Chelo y yo dando clase hasta que se cerró el estudio de actores. Su pedagogía tiene un objetivo principal, que es el crecimiento de la personalidad del alumno. Ese es su objetivo, de una forma como muy honesta y muy libre. Quiero acabar, porque ya me estoy enrollando mucho y no es mi momento, quiero acabar con, aparte de este libro, a mí me gusta mucho una clase inaugural que dio él aquí, antes cuando se abría el curso, había profesores y maestros que daban clases inaugurales, daban charlas, y entonces esa charla yo la guardo porque yo recuerdo que levantó al alumnado y acaba sobre la enseñanza actoral, y es un poco el germen. Hay cosas que dices allí que están aquí, y habla de las cualidades que debe potenciar el profesor de interpretación. Me gusta mucho, muchas veces lo guardo debajo de mi almohada porque a veces tengo que leerlo, recordarlo y refrescarlo. Os digo lo que dice Juan. El profesor de interpretación debe tener, que tenga un sentido de su meta, que esté abierto a cambiar personalmente, que haga que sus alumnos trabajen con otros y se sientan parte de un grupo, que prepare a sus alumnos para trabajar sin las dependencias de profesores o directores, que sea el más pertinaz estudioso de sí mismo, que genere una creatividad instantánea y esté abierto a la de los alumnos, permitiéndoles volar, que incentive, si es necesario, momentos de riesgo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se lo digo a mis alumnos del primero. Que tenga un fuerte sentido del humor y sea paciente y no demasiado ansioso por conseguir resultados. Que actúe como un artista creador e insista en su propio desarrollo. Que se comprometa en intentar mejorar la sociedad. Que sea reconocido como un buen profesor por sus alumnos. Que ame a sus alumnos y tenga la capacidad de generar entusiasmo. Y por último, que tenga la humildad de saber que lo que enseña es, en definitiva, a sí mismo. Bueno, yo tengo que decir algo, ¿no? Realmente no sé qué decir. Hombre, para mí
mí ha sido un choque emocional muy fuerte después de 16 años que me jubilé, volver aquí y ver gente conocida. Entonces, el vínculo humano es para mí lo más importante. Entonces estoy francamente emocionado, pero por los encuentros que cada 5 minutos me encuentro, de los que todavía quedan, porque los míos pocos quedan, ¿verdad, Ignacio? Se van muriendo, se han jubilado y la mitad pues se han muerto también, ¿no? Me acuerdo de Rigón, me acuerdo de Londa, me acuerdo de mucha gente. Entonces, yo no voy a hablar de métodos, no voy a hablar de... no va a ser una cuestión técnica, voy simplemente a responder posibles preguntas que puedan abordarse, pero posiblemente sí que voy a hablar de actitudes. Yo creo que, primero es que un bebé puede estar llorando horas, incluso días, y no se quedan sin voz. Sin embargo, un señor muy formado va a ver su equipo de fútbol en un partido y sale sin voz. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? ¿Por qué? Porque posiblemente no ha hecho un buen uso de su cuerpo, de su voz en este caso. Porque en realidad tiene incluso más habilidades, más posibilidades, ¿no?, de expresarse el adulto que el niño, que el bebé, ¿no? Entonces, qué importante es que nos conozcamos nosotros mismos, ¿no? Y que tengamos una actitud, ¿comprendes?, que no vaya contra las posibilidades expresivas que tenemos. Eso es lo primero. Después, yo creo que la enseñanza difiere, la enseñanza actoral, me voy a referir a los actores, difiere un poco a la enseñanza en general. ¿Por qué? Porque los contenidos de la enseñanza general se le dan. Tú coges libros, vas a la biblioteca, con grandes maestros, te dan cosas maravillosas, tú aprendes. Pero los contenidos del actor están dentro de sí mismos. Nadie te los va a descubrir, a no ser que tú tengas una actitud positiva, abierta, y posibilites que ese señor que está afuera te ayuda a descubrir lo que tú tienes dentro, tu personalidad. Porque a fin de cuentas, ¿qué es actuar? Los mejores actores son los niños, porque hacen uso de su imaginación sin tener ningún tipo, a no ser que entre un señor mayor en la habitación donde está jugando, y entonces el niño demuestre lo habilidoso que es él jugando, entonces, o temeroso, ¿no? Y entonces tiene miedo de jugar. Pero cuando están solos, extienden los brazos y dicen, soy un avión, y creen en su imaginación, pero creen de verdad. Y es maravilloso verlo. Y un director, si tiene habilidades, si sabe utilizar esas habilidades que tienen los niños, consiguen unos resultados fabulosos, fantásticos. Yo creo que el mejor actor es un niño. ¿Por qué? Posiblemente porque nos han enseñado mal a expresarnos. No lo sé. Pero si tú analizas un poco lo que es el proceso creativo, lo primero es la escucha. Si tú no sabes escuchar, no podrás dar el siguiente paso. Uno tiene que escuchar, y la escucha siempre viene de fuera. Uno escucha, ¿has visto los niños cómo miran? Incluso tienen pocos meses y te miran, y te analizan, y empiezan a descubrir una serie de cosas. Entonces, aprender eso que ya sabe hacer un bebé es importantísimo. Aprender a escuchar. ¿Cuál será el segundo paso? Estás escuchando y eso genera en ti algo. Entonces empiezas a escuchar las respuestas de lo que tú recibes. Entonces, lo primero, saber escuchar el entorno. Después, saber escucharte. Y tercero, esto es muy difícil, dejar fluir esos impulsos que posiblemente están escondidos. Pero si tú los reconoces y tienes la habilidad, tienes el instinto, porque es un puro instinto de dejar fluir, viene el impulso volitivo, el impulso de voluntad, y entonces viene la expresión. La expresión hay que educarla. Las escuelas de arte dramático son fundamentales. La expresión de la voz, la expresión del cuerpo, la expresión, bueno, de una serie de cosas que son necesarias, como lo que es un conflicto dramático, que es un objetivo, pero eso viene después.
Entonces, lo más importante de todo, ¿qué es? Saber escuchar como escucha un niño. Y a partir de ahí, saber jugar. A partir de ahí, cualquier método, de los que más o menos se supone que funcionan, es válido. Por eso yo pienso que yo no doy ningún método, ni he dado ningún método. Yo he recibido de esos señores, he recibido de mi experiencia, y poco a poco yo comunico mi método. Como cualquier profesor de interpretación de voz, de cuerpo, comunica su método. Es él mismo. El método no es de Stanislavski, el método no es de Mesa, el método es de cada uno de los profesores que están aquí, y tenéis la fortuna de trabajar con los mejores profesores que hay en el país, en esta escuela. Porque entre lo bueno y lo malo, porque tiene cosas buenas y tienes cosas malas, pero entre lo bueno y lo malo, lo mejor que hay en este país está aquí. Entonces, saber aprovechar y escuchar. Primero escuchar a esa persona que se está dando, porque se está dando él mismo, porque tiene su método, el método es él, y poco a poco ir descubriendo lo más escondido de nuestra personalidad. Un buen actor es el que poco a poco va descubriendo lo que no le gusta de sí mismo, pero lo manipula, lo entrega y lo da al público. Es un acto de generosidad, es algo maravilloso, muy difícil. Ya sé que es una profesión que, bueno, todo el mundo parece ser que sabe de eso. Todo el mundo te dice, ese actor es maravilloso, qué película, qué actor más bueno, qué actor... Bueno, no tienen ni puta idea de lo que es el proceso actoral, del proceso actoral. O sea, el aprendizaje de lo que puede ser un buen actor. Si lo tomas en serio, exige un compromiso, un acto de voluntad impresionante. Yo pienso que un actor es una persona que toma una actitud en la vida. En su carnet de identidad no pone actor. El actor es una actitud que uno toma ante la vida. Recibe del entorno, escucha lo que recibe, escucha lo que produce y lo comunica. Claro, naturalmente tiene que educar esa comunicación, tiene que educar su voz, tiene que educar su cuerpo, tiene que educar su espíritu, tiene que educar. Por eso las escuelas, ¿no? No sé qué decir. No sé qué decir. Yo he sido una persona muy obsesionada con todo tipo de métodos. Hasta que me di cuenta de que, chico, estás perdiendo el tiempo. Yo quiero que, gracias a Dios, que nuestra enseñanza tiene que ver con la acción, tiene que ver con lo que sucede, no lo que se dice, lo que sucede. Lo que sucede tiene que ver con lo más íntimo de cada uno de nosotros. Entonces, cualquier método, digamos, aceptado, que hay muchos métodos, es válido si te lo tomas con la seriedad adecuada. Por eso incluso uno puede aprender mucho de sus enemigos. Todo está en tu contenido, en lo que está dentro. A partir de ahí pueden fluir o no fluir los impulsos. Y luego uno tiene que tener la habilidad de manipular esos impulsos volitivos. Y eso es instinto, pero los instintos o la intuición se puede educar. Se educa. Lo garantizo. Entonces, las técnicas que yo más o menos apliqué, sobre todo en los últimos años, que fue en realidad cuando me di cuenta qué es lo que estaba dando. Porque cuando eres joven, te presentas a una oposición, estudias mucho, te aprendes de memoria todos, y luego empiezas a dar clase y no tienes ni puta idea. Porque a través de la experiencia, a través de la escucha, a través del conocimiento, del comportamiento humano, es cuando nace el verdadero profesor. Por eso el verdadero profesor de interpretación es el que sabe escuchar de la realidad y necesita un tiempo para... Cuidado, yo no digo que no haya profesores maravillosos jóvenes, hay intuiciones maravillosas, maravillosas. Estoy hablando de mi proceso. Yo a lo mejor de joven era un mal profesor de interpretación y ya en los últimos años me di cuenta de la verdad. Bueno, no sé, yo creo que me estoy poniendo en serio. Yo creo que yo le insistí mucho en
estas dos mujeres maravillosas que tengo a mi derecha y a mi izquierda, que esto fuera como una charla de café y que la gente pues hablara, os manifestarais y sobre todo preguntarais, y a lo mejor alguno de los que hay aquí puede responder, no solamente yo, que haya escrito un libro. Lo escribí casi porque me presionaron mucho porque realmente el material no lo encontrarás en un libro. Meissner lo decía, yo no sé por qué escribo un libro, si es imposible escribir de esa experiencia mágica, extraña, que nace. Tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la... Hombre, un buen libro se puede escribir, pero es muy difícil, muy difícil. Incluso tú coges los libros de Stanislavski. Yo siempre le decía a mis alumnos, no leáis a Stanislavski hasta que pasen algunos años, porque os vais a crear ahí una especie de tortilla, no vais a entender nada, creéis que habéis entendido, pero no vais a entender nada. Y Stanislavski lo decía, yo he aprendido mucho de los malos actores. Y ahí es donde yo he aprendido realmente. Se peleaba mucho con Chekhov, ¿sabes? Chekhov decía, no, te estás tomando la vida demasiado en serio. Ya sabéis que las obras de Chekhov son comedias. Y Stanislavski se encargaba de que se montaran melodramas y tragedias. Dice, vamos a ver, nosotros tenemos que ver las acciones que nacen de sentimientos. No quiero ver los sentimientos. Cuando uno escribe, cuando uno actúa, bueno, no quiero decir que fundamentalmente tenemos que descubrir las consecuencias de esos procesos internos. La acción está en todo. Y la acción es la respuesta al impulso volitivo, y el impulso volitivo es algo interno. Todo viene de dentro, pero se manifiesta por todo, se manifiesta afuera. Pero todo viene como el niño que descubre una mirada y te mira con unos ojos, o los gatos. ¿Has visto cómo miran los gatos? Te miran así y se quedan quietos. Y hay una cantidad de cosas que está pasando por sus dedos y más que los perros. Bueno, pues tiene que ver a eso. Juan, hay algo que al principio cuando enseñabas era muy importante en tu pedagogía, digamos, y ahora al final de tus días lo has puesto en último término. O sea, ¿ha habido un proceso en el aprendizaje? ¿Qué es lo que más importante? Pues yo esto al principio le daba mucha importancia y ahora voy por otro camino. ¿Qué sería así alguna cosa? Mira, yo al principio le daba mucha importancia a todo lo que leía. ¿Te acuerdas? Te acuerdas porque eres muy joven. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar, estoy hablando de hace 60 años. De hace 60 años. 60 años, ¿no? Pues en España yo hacía algo de televisión, solamente existía una cadena, que era en blanco y negro, ibas a televisión y te veías a los actores que estaban en la sala de maquillajes leyendo. ¿Qué estaban leyendo? Se estaban estudiando el texto que iban a actuar inmediatamente a los 15 o 20 minutos. O sea, no había ensayo, no se ensayaba. Y entonces tú decías, no, porque yo estoy... ¿Cómo que tú estudiantes? Un actor nace, no se hace. Y entonces yo tenía que ir a televisión y decir, no, yo no estoy estudiando, yo voy a sacar la lanza en el próximo tiempo. Quiero decir que al principio, en este país no se daba importancia a la educación actoral. Yo pienso que los instintos, la intuición se puede educar. Yo pienso que una educación es imprescindible. Y entonces yo me obsesioné. Empecé a estudiar. Primero Stanislavski, Chekhov, distintos de métodos, lento, con lento, bueno, no me meto con lento porque lo quiero mucho. En fin, tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Con el tiempo me da cuenta que estaba obsesionado con el aprendizaje de las técnicas. Las técnicas tienen que venir con el juego. La relajación es importantísimo. Si no estás relajado no puedes escuchar. O sea, bloqueo. Entonces estás relajado y es muy difícil. Un niño está muy relajado, un adulto no.
Y cuando una persona es sensible, todavía la relajación es más difícil de conseguir, porque pasan muchas cosas por dentro, muchas. Y entonces conseguir esa auténtica relajación, no la relajación del yoga, no, una auténtica relajación que es tener la capacidad de recibir todo el entorno, no solamente del espacio, sino de las relaciones humanas que son complicadísimas, de los porqués, comportamiento. Ese es el verdadero estudio. Cuando uno está en el autobús y está estudiando, pero ¿por qué Vania es tan desgraciado? ¿Pero por qué está realmente enamorado? Todas esas preguntas que se hace uno son importantísimos en el arte. Y no tiene que poner en su carnet de identidad soy actor, un ser vivo que está recibiendo realmente la realidad. Por ejemplo, por eso yo pienso que los actores son seres privilegiados. Son seres privilegiados, es un privilegio ser actor. Bueno, bailarín también, pero sobre todo actor. Si uno quiere ser actor como Dios, ya sé que que la obsesión por el éxito, el boom bajo el brazo, todo eso hoy en día, musicales, televisión, pues ensombrece donde están los verdaderos objetivos. Y los objetivos tienen que ver con una auténtica vivencia, con una auténtica escucha, y no me extiendo más porque me estoy poniendo un poco pesado. Entonces, sí, me vas a preguntar. Hablas de la relajación, pero no la relajación del yoga, de una relajación, me imagino, que interior. ¿Qué podemos hacer en esta época en la que estamos todo el día con aparatos electrónicos, estímulos, problemas económicos, problemas sociales? ¿Cómo te relajas así? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramienta como actores podríamos utilizar para una relajación específica para lo que necesitamos? No sé. Yo eso creo que te lo va a decir tu profesor. Yo no sé qué yo no lo he conseguido. Pero, vamos a ver, yo estoy leyendo el periódico del Metro, veo un señor que está leyendo la misma noticia que estoy leyendo yo y no llora. Pero si es para llorar, ¿por qué no reacciona ante lo que está leyendo? El mundo se está convirtiendo, y ahora con los aparatitos más todavía. Es verdad. Yo pienso que esa especie de sensibilidad que debería estar a flor de piel, que tiene que estar en todos los actores, no está. Yo creo que el mundo está cambiando mucho. Es muy difícil, muy difícil, pero sabes que el objetivo es estar relajado. No, es que tengo un problema con la iluminación y llama ahora al iluminador. Realmente no lo sé. Hay muchos métodos de relajación, pero yo te recomendaría que no te posesiones de una forma de relajación, porque te lo ha dicho un señor muy importante y tú tienes que seguir lo que dice el libro. Yo pienso que aceptar las circunstancias negativas y positivas tiene que ver mucho. Yo pienso que el conocimiento de sí mismo te va a ayudar, pero es muy difícil. Yo no consigo relajarme. Que es muy difícil en sí mismo conocerte a ti mismo. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero aceptar lo negativo es muy difícil. Yo creo que, hombre, si vas al psiquiatra te lo soluciona todo enseguida. Pero yo pienso que si eres actriz no necesitas ir a un psiquiatra. Porque vas a descubrir muchas cosas y los profesores te van a ayudar mucho, posiblemente. Pero realmente yo no te voy a decir cuál es el método más adecuado. Yo sé que la relajación del yoga no es muy positiva porque te lleva a la inacción, te lleva a la pasividad, te lleva a no reaccionar, que el actor tiene que reaccionar. El Tai Chi en sí es más interesante, porque está en sus movimientos y tiene que ver con las energías espaciales, etc. Pero si quieres hacer yoga, fantástico, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Bueno, estamos con Yolanda, nosotros los que estamos aquí, en primero,
Y claro, estamos con Leighton en la primera fase. Y Yolanda nos habla mucho de ponernos el fonendo. Bueno, es que en inglés, esa es mi terminología, es escucharse a sí mismo. Escuchar los impulsos y dejar salir. Hago el símil como un doctor, o el fonendo de un doctor, que se pone aquí y se escucha así, ese es el símil. Entonces, Yolanda nos habla mucho de ponernos el fonendo. ¿Qué pasa y cómo regulas y cómo gestionas cuando te pones el fonendo y escuchas algo feo? O algo que no te gusta, o algo que nunca has visto antes, o algo que prefieres no dejar salir porque qué horror, y este soy yo de verdad. ¿Cómo regulas? ¿Cómo gestionas? Yo creo que una cosa muy importante de la interpretación es la individualidad. Cada ser humano es un mundo diferente, por eso la educación, la interpretación tiene que ser uno a uno, no a colectivos. Entonces cada individuo tiene sus problemas, tiene sus resistencias, y el profesor te va a ayudar a encontrar dónde están las resistencias y dónde están tus habilidades. Pero no hay fórmulas, es que no lo sé, es que no te sé contestar. Simplemente sé que tú tienes un mundo hermosísimo y que el profesor te va a ayudar a eliminar las resistencias que dejan fluir el auténtico impulso de voluntad, el impulso expresivo. Cada ser humano es un mundo. Pero si es un impulso feo, porque claro, o sea, el alumno es alumno, pero también es persona. Entonces luego terminas la clase, te vas a casa y quedas ahí en plan, ¿soy una mala persona? Porque me ha surgido esto en una impro, me han dado ganas de matar a mi compañero. O ¡fantástico! de tirar. ¡Fantástico! Vamos a ver, yo creo que en el ser humano están todas las pasiones, están todos los deseos, están todas las emociones, unas más chiquitas y otras más grandes, unas más escondidas, otras más a la vista, ¿no? Tú tienes que descubrir lo negativo, que no te lo aceptas, porque socialmente eso de matar está mal. Sí. Pero tienes que descubrirlo, el placer de matar. Tienes que descubrirlo. Y luego manipularlo y llevarlo a la expresión adecuada. Entonces, tú que sepas que tienes todas las posibilidades. Luego, claro, está la expresión. La expresión hay que educarla, y uno puede ser un buen actor, pero tiene problemas en la voz, tiene problemas en el cuerpo, tiene problemas en las respuestas, tiene eso que se le va a hacer, es la naturaleza humana, y es así. Pero en potencias, tú lo tienes todo. Lo bueno y lo malo. Y si te pones en manos de un buen profesor, él te va a ayudar a que tú descubras lo que posiblemente él todavía no sabe. Todo depende de uno mismo. Es importante algo que has dicho, Juan, es que al acabar hoy un ejercicio, lo primero que les he preguntado es si se lo han pasado bien. Ha sido con impulsos de los feos, que dice ella, y se lo han pasado muy bien. Entonces ese principio de placer yo creo que es también, ¿no?, el que debe guiar. El juego, en todo momento tenemos que, incluso en las tragedias más terribles, si tú has matado a tu marido o tú has... Pero tienes que disfrutar como actor, porque estás manipulando ese dolor. Y entonces la satisfacción de poder generar eso es maravillosa. Entonces, por eso yo pienso que el actor, sobre todo, debe de disfrutar, debe jugar, pero debe jugar con cosas que a lo mejor no le gustan. Y eso es maravilloso, cuando lo descubres, claro, si lo aceptas. Hay un montón de preguntas. Sí. Vamos a ver. Luego Inés, luego y luego por ahí, ¿vale? No, pues pero lo mío no era una pregunta, era Vale, una gracias. respuesta a eso. Vale, vamos a ir. Yo te quería preguntar, antes hablabas del actor como un ente, como un ente privilegiado, y hablabas también de la voluntad del actor para descubrir cómo es el mundo interior o abrir esa... ¿De dónde crees que viene esa voluntad o esa necesidad de abrirse y de enseñar esa personalidad, de desarrollar esa personalidad o de expresar hacia afuera? ¿Por qué ¿por qué nosotros? ¿Por qué un actor quiere eso? ¿De dónde viene esa necesidad
Eso quisiera saber yo. Yo sé que si tú lo quieres, si tú le quieres y tienes la habilidad o la falta de cobardía, vosotros sois unos privilegiados, porque estáis en la escuela de arte dramático y porque vuestros padres os han permitido, y si no os han permitido, habéis hecho lo que os habéis querido y estáis haciendo lo que vosotros queréis. Ahora, mantener esa querencia hasta el final es importantísimo. Yo por experiencia sé que el 90% de mis alumnos han dejado de hacer teatro. El 90%. Bueno, puede ser que se dediquen a la producción, a la distribución, pero que se mantengan en lo que quisieron cuando eran jóvenes es importantísimo. Y esto es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Porque ¿a quién no quiere tener un pequeño sueldo? Comprarse de vez en cuando pues, un coche. Y esta profesión es muy dura. Si tú quieres realmente hacer lo que quieres hacer, piensa que lo vas a pasar mal. Que solo una persona por un gracejo personal empieza a hacer series, se pone de moda y ahora se convierte en el gran actor. Pero no es un buen actor, es simplemente un señor que por las circunstancias que sea ha caído ahí, hizo un primer papel, gustó al productor y de ahí pom, 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 se engancha. Es que la vida es así. Entonces, yo creo es ser fiel a tus deseos. Ahí está. Es muy difícil, es muy duro, ¿eh? Yo lo he pasado muy mal y al final dejé de ser actor. Me tuve que convertir en director, pero yo quise ser actor toda mi vida. Y también lo pasaste bien, además de mal. Yo lo pasé muy mal. Solo mal. No, pero también. Eso es una cosa. O sea, yo he renunciado a muchas cosas. Primero, por mi familia me podría haber dado un futuro más alegre. Yo renuncié a mi calvario. Y entonces, a partir de ahí, pues, bueno, no te voy a hablar de mi vida. Sí, pero yo pienso que hay que quererlo, pero hasta el final, quererlo. Yo quiero ser actor. Y terminaré sirviendo mesas, pero yo quiero ser actor. Y seguiré sirviendo mesas, seguiré siendo camarero, pero yo soy actor y al final lo serás. Sí, perdón. Que yo quería preguntarte que cómo fueron tus inicios en el mundo de la interpretación. ¿Por qué quieres saber? Por preguntar. Yo empecé haciendo teatro, no por el teatro, sino por la política. Yo quería ser maoísta. Sí, entonces, cuando eras muy joven, te estoy hablando de hace 60 años más. Yo tengo, ahora voy a cumplir dentro de poco 80, sí, hace más de 60 años. Tenía un grupito en provincias y hacía teatro y tal, pero me vine a Madrid porque había que ir a Madrid o a Barcelona. Entonces, en Madrid es donde estaba la industria, el teatro. Pero yo vine no por el teatro, yo vine por la cuestión más social o política, porque quería cambiar la sociedad. Y rompí con mi familia, fue un drama. Y pasé hambre, hasta que poco a poco descubrí que más importante que la política es el teatro. Y conocí a Leighton, me metí en la escuela y fue casualidad. Pero yo no quería ser actor. Yo quería cambiar la sociedad. ¿Querías ser política? Sí. Sí, un poco en esa línea te quería preguntar cuál es tu definición de pasión, y porque entiendo que con una carrera tan larga, ¿no? Habrá momentos en los que, pues, como dices, has tenido altibajos, y cuando ya sientes que eso no te queda, ¿qué valores son los que te motivan a seguir adelante? Yo creo que eso lo vais a descubrir vosotros.
Es que me hacéis preguntas que tienen que ver con la personalidad individual de cada uno de vosotros. Vuelvo a insistir que esto es un trabajo muy personal, muy individual. No hay respuestas al colectivo, no hay. Pero en tu caso, ¿cuál fue? O sea, yo quiero saber tu opinión, tu visión. No la tengo. Bueno. Yo vengo de una época muy difícil, vengo de la época franquista, donde todo se mezclaba un poco, ¿no? Los grises, ¿no, Carlos? No, por Carlos es más joven. Yo soy un poquito más. Los grises los conozco. Sí, los conocí. Sí. ¿Sabéis lo que son los grises? Sí, no. sí. ¿Y Mao? La policía. Mao. Pero a fin de cuentas yo quería comprometer. El actor se compromete con la vida. O sea, yo me comprometo con una puesta de sol. Tienes que tener el compromiso de escuchar y ver que es una puesta de sol. Eso es compromiso. Eso es una actitud activa en la vida. Y entonces del compromiso social posiblemente pase al compromiso actoral. Pero tiene que ver con esa inquietud de cambiar las cosas porque las cosas no van bien en la vida. Dentro de 200 años, como dice Chekhov, a lo mejor el ser humano ha alcanzado la felicidad. Pero tal y como está el mundo, no vamos a alcanzar eso. Necesitamos un cambio y para eso hace falta un compromiso. Y uno se compromete plantando margaritas y otro se compromete actuando. Yo pienso que esa actitud de compromiso, de descubrir dónde está la vida, de ahí viene la verdadera pasión del actor de estatus. Pero para eso hay que saber escuchar, y para saber escuchar hay que estar relajado. Y no me digas cómo uno se relaja porque no lo sé. Hay otra pregunta. ¿Yo sí? Bueno, voy a hacer una pregunta un poco más personal, pero es que no sé, te quiero oír hablar. ¿Cuál ha sido el momento más especial en tu carrera, o más bonito? ¿O el montaje que recuerdes con más cariño, o una clase, o lo que sea? Ya. Yo quería ser actor. Llegó un momento que dije si quería seguir trabajando en la profesión me tendría que hacer productor, no es que director, productor, impulsor. Entonces cuando yo disfruté realmente es en mi periodo de actor, cuando yo, incluso en el centro dramático, porque yo estuve en el primer centro dramático que hubo con Adolfo García, que estábamos ensayando en el escenario, entonces había un bar que hoy se ha convertido en una sala pequeñita, en María Guerrero. Y subían los antiguos actores, los actores que habían sido famosos en la época franquista, se sentaban en la última fila. ¡Rojos de mierda! ¡Os vamos a cortar los cojones! Seguíamos ensayando una obra de Alberti. Me acordaré toda la vida. ¿Y por qué seguíamos ensayando? Porque estaba esa pasión. Yo pienso que entonces, incluso con montajes no muy buenos, con directores que hubiese sido mejor trabajar con otros y tal, disfruté tremendamente. Cuando empecé a dirigir fue porque no tuve más remedio que dirigir y me hice director. Pero realmente, cuando yo disfruté, realmente fue haciendo incluso papeles pequeños, porque no eran papeles muy importantes. O sea, eso de salir a escena y dejar fluir tus impulsos que coincidan con lo que la interpretación hace el director de la obra y ser tú mismo, pero a la vez eso es mágico, eso es maravilloso, eso es un privilegio que poca gente tiene. Sí, no sé decirte, pero posiblemente en aquella época, entonces yo tenía 20 y pocos años, ¿no? Y es cuando realmente disfruté. Después, a los 20 y muchos años, me tuve que hacer director y entonces lo que yo hubiera querido ser lo descubrí en los demás. Sí.
Hola, Nuria. Perdona, que pensaba que yo... No es una pregunta, es una reflexión. Yo no sé si la compartirás, pero creo que esta profesión nos destaca de muchas otras a nivel social, porque cuando nosotros interpretamos, traspasamos unos límites y unas barreras a nivel emocional que otra gente no hace en su día a día ni se permite hacer. Nosotros acudimos a emociones muy humanas, en cosa de segundos. El otro día, por ejemplo, con Yolanda en una improvisación, este hombre de aquí y yo saltamos a enfrentarnos y en cuanto dijo que se acabó, paramos y desconectamos. Y creo que eso es lo que nos hace no especiales, sino diferentes al resto de personas que no van a entender nunca, a menos que vivan el arte como nosotros o lo practiquen igual que nosotros. No sé si estarás de acuerdo. Que sigas pensando muchos años así. Nuria, te digo. Sí. Bueno, Juan, es una alegría enorme verte, que estés aquí y oírte, ¿no? Y me ha gustado muchísimo la síntesis inicial con la que has empezado tus palabras y la síntesis que van saliendo que contienen pues la experiencia de una vida y por lo tanto un montón de sabiduría, ¿no? Y esas cosas que parecen sencillas son, digamos, el corolario, la guinda de un montón de búsquedas que tú mismo has un poco perfilado en tus palabras y también Yolanda, ¿no? La pregunta que yo quería hacerte, y de alguna manera también un poco tengo parte de la respuesta, es con respecto a tu dirección, ¿no? Porque como director siempre y como pedagogo siempre has dado gran valor a los textos no modernos ni clásicos ni nada, a los buenos textos. Y entonces todos los trabajos que yo he visto tuyos tienen ese respeto, ese amor, digamos, a encontrar digamos, la semilla creativa de esos textos, ¿no? Y por otro lado, algo que acabas de decir, que es también por este actor cortado o este actor que se interrumpió, ese amor que tienes hacia la actuación y cómo la dirección para ti es siempre un vehículo del alma humana por medio del actor, ¿no? Entonces ahí va mi pregunta, sabiendo que vamos a ver esta tarde a Chekhov y sabiendo que vengo con mis alumnos de segundo de ver Las Tres Hermanas, el primer acto, y es que es tanto lo que hay que hacer, tanto lo que hay que hablar, tanto lo que hay que, aunque estamos improvisando, tanto lo que hay que arañar, que nos faltarían varias vidas para poder, digamos, entender y lanzarnos y vivir Las Tres Hermanas. Mi pregunta desde esa impotencia mía es, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo has, por ejemplo, abordado este trabajo de Chekhov? ¿Cuál ha sido tu aproximación para empezar con el texto y con otro? Bueno, yo ya sabes que adoro a Chekhov, lo adoro, pero no solamente como escritor, sino como persona, lo que fue este hombre. Algo impresionante. Yo he notado muchas obras de Chekhov, ¿no? Y al final dije, tengo que hacer una versión sobre un relato corto suyo. Y estuve con la pandemia y tal, que empecé a escribir el libro, porque si no lo hubiese escrito nunca, y dale que ¿y por qué no montas una obra que no hayas montado? Y entonces pensé en el Tío Vania. Empecé a estudiar Tío Vania, en la obra anterior que hizo, ¿no? Y parece ser que no le gustó y entonces la escribió, ¿no? Empecé a estudiar y digo, ¿por qué no montar? ¿Dónde está la semilla en Tío Vania? ¿Dónde está la semilla? Es impresionante, por las frases que dice, bueno, que se repiten muchas veces. Dice, dentro de nosotros no podemos ser felices, quizá dentro de 150 años o dentro de 200 años la gente será feliz, pero tú y yo no podemos ser felices. Entonces buscar la felicidad da angustia, es tremendo. Ya lo decía Aristóteles, lo decía Aristóteles hace miles de años. Entonces, esa angustia que generan todos
todos los personajes, porque todos están angustiosos, buscando esa felicidad que no encuentran. Y al final, bueno, si veis el espectáculo verás, la esperanza es lo único que nos mantiene. Yo pienso que el Chekhov, ya sabes cómo murió Chekhov, ¿no? Se bebió la copa de champán, se volvió y se murió. Ya está. Entonces, la esperanza en que algún día el ser humano encuentre esa felicidad está fundamentalmente en Tío Vania. Pero para eso hace falta tiempo. Y entonces, bueno, la actuación es el tiempo, es recordar. Entonces, con el tiempo, lo traumático se convierte en algo cálido. ¿Tú recuerdas cómo te pegaba tu padre? La relación terrible que tenía tu padre, y de repente comentas, ¡oh, mi padre! ¡Oh, mi padre, coño! Me pegaba cada hostia. Digamos que la tragedia se ha convertido en algo, bueno, no cómico, pero más atrayente, más cálido. Yo pienso que eso está en Tío Vania. Y esa reflexión que tuve yo me llevó a trabajar sobre la versión que vais a ver, porque no vais a ver Tío Vania. Yo quise poner el título de ¿dónde está Tío Vania? Porque Tío Vania es el que más sufre de todos, indudablemente. Y al final la única solución que encuentra es trabajar, pero eso no evita su angustia, su dolor, ¿me entiendes? Pero la obra te deja la lectura que dentro de 200 años, si nosotros trabajamos de la forma que debemos trabajar, el ser humano encontrará la felicidad. Yo no sé si aquí, en otra galaxia o en otro, pero encontrará la felicidad, seguro, seguro. Somos más felices que hace 1000 años, indudablemente. Quizá dentro de 200 o 300 años. Entonces, por ahí empecé. Entonces, cogí los monólogos, que no son diálogos en la obra, y dije, pero cada monólogo te está dando ese mensaje. Y ahí empecé. Entonces empecé a hacer como una especie de adaptación, no sé si os gusta, muy personal. Entonces los diálogos se conviertan en monólogos del personaje con el público. Pero ese monólogo lo tienen esos personajes que están muertos. Y se presentan. Que vamos a venir a verla. Sí, vale, pero contestando a lo que has contestado. No falta que dijeras nada, has contestado, has dicho todo. No. Pero sí, se lo has dicho. Pero yo pienso que el tiempo lo cura todo. Eso es lo que te está diciendo Chekhov. Ya sabes que la infelicidad del niño Chekhov fue terrible. La relación con su padre fue horrorosa. Y sin embargo, los estuvo ayudando hasta los últimos años. Y mantuvo a la familia. Y es impresionante. O sea, la vida de Chekhov es cultural. Yo pienso que está el recuerdo. Y la actuación, ante todo, es recordar. El teatro es eso. Es un recuerdo. Lo que baja el terror y ya se acabó. Pero en el presente estás viviendo el pasado. ¿Sí? Hola. Quería saber si a lo largo de los 20 años que estuvo de docente aquí en la RESAC, ¿qué grandes o pequeños descubrimientos les dejó haber tratado con tantas generaciones de alumnos? Si ese bullir ¿sabes? Ya no solo de las teorías o tal, sino lo que usted recibió. ¿Me hables de usted? Mira, yo lo comentaba con Yolanda hace poco. Mira, uno siempre rechaza el que te ha dado algo. Entonces, uno es profesor, tiene unos alumnos, tiene una relación maravillosa con ellos. Los alumnos salen a la profesión, que es dificilísima, y entonces hay un periodo, posiblemente de 5, 10, 12 años, donde rompes totalmente, hay una distancia. Y el alumno
Esto es muy personal, ¿no? El alumno no quiere saber nada de ti. Tiene que matar a su padre. ¿Entiendes? Tiene que matar a su padre. Pero al cabo de unos 10 o 12 años empiezas a recuperarlos. Entonces es una gozada. Te da ganas de llorar. Es una gozada. Entonces, yo pienso que la escuela de arte dramático, o sea, lo que es la Real, yo creo que es un sitio privilegiado, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Yo no te voy a hablar ni de lo negativo ni de lo positivo porque desconecté hace muchos años. Pero para mí fueron los mejores años de mi vida. O sea, el estar en contacto con esas personas que luego has ido recuperando. La educación es muy dura, si te lo tomas en serio, es muy dura porque te llevas el problema a casa, pero da unas satisfacciones impresionantes. Entonces yo creo que la RESAT para mí, y lo he descubierto posiblemente ahora, cuando he vuelto a los 15 años de jubilarme. Pero luego no es mucha frustración ver tantas y tantas carreras que se han ido por el desagüe. Sí, pero es la vida, y la vida es así. La vida es así. Por desgracia es así, porque la vida no es justa, es injusta. Empezando por los gobiernos, nos manejan de una forma impresionante, hacen con nosotros lo que les da la gana. Es injusta, es así. Te vas a la selva y es lo mismo. ¿Por qué ese cervatillo maravilloso se lo tiene que comer? Es así, es así. Tienes que aceptarlo. Por desgracia, es así. No debería ser así. Me encantaría estar en un país que protegiera a los artistas, que los artistas estuvieran bien alimentados. La antigua Rusia... Yo constato lo que dice Juan, que es su mejor, porque nos está recomendando a todos que no nos jubilemos, que realmente es fabuloso el contacto con la juventud, el contacto con los alumnos. Sí, pero lo que él pregunta es verdad, es verdad. Ojalá pudiéramos tener un país donde se protegieran las compañías estables, donde se hiciera un teatro de repertorio, y luego tú hicieras tus películas, tus series de televisión horrorosas, pero tuvieras ese grupo, esa familia donde uno crece, porque uno crece en el colectivo. Ojalá, pero este país no lo permite. No lo permite. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo. Y si tú trabajas en un banco, tú trabajas porque a final de mes vas a recibir, entonces aprovecha bien tu trabajo. Pero los consejos de administración son unos sinvergüenzas. Y por eso vas a dejar de trabajar. Y si trabajas en una televisión donde las series son horrorosas y donde te tienes que aprender 5 folios en un día y no sabes ni lo que dices, bueno, pues aprende a vivir así. Pero es la realidad. Uno tiene que aceptar la realidad e intentar cambiarla. Pero esta profesión es terrible, ya veréis cuando salgáis. El éxito, en fin, todas esas cosas son peligrosísimas. Entonces mantenerse... Pero no, que no te lleves a un desengaño, tienes que aceptarlo, es así. ¿Para quién? Quiero saber tu opinión. Desde que tú empiezas a ser actor hasta ahora, ya jubilado, habiendo sido profesor de muchos actores, ¿cómo crees que ha sido la evolución desde aquel entonces hasta ahora en el teatro? ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Del teatro español dices? Sí, podrías enseñar, pero yo a mí me interesa el teatro español. Porque, por ejemplo, yo con mis padres he tenido conversaciones de teatro y se hablaba de que antes, con el programa de Estudio 1, sí, era, que de repente el teatro estaba en todas las casas de España y ahora de repente desaparece ese programa y es como que el teatro se desvirtúa un poco y ahora de repente empiezan a aparecer nuevas tendencias en el teatro y me gustaría saber tu opinión. Bueno, es que yo recuerdo los antiguos actores por seguirme solamente una parcela muy pequeñita, que es la teatral. Antes, para hacer teatro tenías que ser de la familia. Esos que decían, ¿no? Un teatro no se hace, un actor no se hace, un actor nace.
si no nacías en ese grupo, no te jalabas un torrado, vivías así, aquellos, pues Luis Gómez Vázquez, el Fernando Fernández Gómez, todos aquellos que ya se han muerto todos, casi todos se han muerto, eran pocos. Eran fabulosos, porque 15 minutos antes de salir a escena te los veías entre cajas concentrando. Luego de técnica, cero. Y entonces uno, jovencito, creía que estaba muy por encima de ellos. Pero esa actitud, ese saber estar donde ellos creían que debían estar, eso ha desaparecido. O sea, hoy la profesión se ha convertido, bueno, lo que yo capto, porque supongo que habrá de todo, ¿no? Pero lo que yo capto no tiene que ver nada con esa especie de actitud casi religiosa que existía. Uno era actor y lo defendía hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Eso se ha perdido. La puntualidad para mí es importantísima, se ha perdido. Lo tienen los bailarines, pero los actores no. Y ahí empieza el compromiso. Si tú tienes ensayo a las 5 menos cuarto, tienes que estar ya preparándote para iniciar el ensayo. Eso ha desaparecido, a las 5 no hay nadie. A las 5 y media empieza a aparecer el primero. Entonces, la actitud, esa especie de saber estar en el papel, eso es verdad que se ha perdido, Hombre, hay muchas cosas. Ahora hoy un actor viaja y posiblemente se forma en Inglaterra, en Estados Unidos, trabaja con los mejores, y actores maravillosos, yo no te digo que no. Pero el 90%... Yo creo que el éxito, yo cuando salí ayer allí no es nada, no digo nada. Vi un ambiente, y pues ese es el ambiente español, es el ambiente español. Pero no tiene nada que ver con lo que yo pretendo. Porque antes el actor era una persona comprometida, de los que yo conocí. Posiblemente esos existen posiblemente. Pero posiblemente los musicales, por ejemplo, han contaminado mucho. Los festivales de la canción han continuado. Las televisiones, todo eso ha contaminado mucho. Pero yo, la percepción que yo tengo de los verdaderos actores, que es difícil encontrarla. Hombre, de repente te ves a un Pepe Struch que está trabajando ahí y dices, ¿eso es un actor? Eso es un actor. Todavía existen esos actores. Pero es verdad que se ha perdido mucho. Es que has dicho Pepe Struch para encontrar esos, ¿eh? Es que has dicho Pepe Struch. ¡Ay, Pepe Struch! Sacristán. Es que Pepe Struch fue un profesor de aquí maravilloso. Yo hace ya muchos años, maravilloso. Yo aprendí mucho de Pepe Struch. Y yo ocupé la plaza que él dejó ahí, en la escuela de me dice, Pepe, voy a pisar donde tú has dejado de pisar. Era maravilloso. No, Sacristán. Pepe Sacristán. Es que se parece además. Pepe Sacristán es un actor con la Copa del Pino. Ayer hablábamos de los actores ingleses. Sí. Si pudieras elegir hacia dónde va a ir el teatro los siguientes años, me refiero, ¿qué dirección va a tomar? No me refiero a un aspecto como formal, ¿no? Porque creo que es evidente que el teatro pues, evoluciona y hay mucho teatro y ahora mismo estarán pasando un montón de obras diferentes en diferentes sitios, pero a un nivel general, ¿qué cosas te gustaría que se vieran? ¿Qué cosas te gustaría que se crearan? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera ese teatro español? Mira, es una cosa que me afecta mucho. Yo creo que en este país el gran problema es la educación. Y la educación está también el arte. Y el arte en este país no se protege. Aquí hay 2 compañías oficiales que los actores más o menos pueden ensayar 2 meses, estrenar, estar 3 semanas y se van.
O sea, el país no protege al artista. Y el problema en este país es que las instituciones no protegen los proyectos teatrales, no existen. Solamente unos señores hacen televisión y viven como pueden y buscan la fama y buscan el dinero, pero no hay una auténtica protección. Yo pienso que el teatro necesita una ayuda, porque es muy caro. Porque, claro, si tienes que mantener a unos técnicos, tienes que mantener a unos actores, tienes que mantener a unos escenógrafos, etcétera, es imposible mantenerlos si no tienes una ayuda. O sea, si las instituciones no cooperan, es imposible que esto funcione. Ya sé que hay otro sistema, que es el norteamericano, pero bueno, o el londinense, ¿no? Tú te vas a Londres y hay teatro por todos lados, ¿no? Pero ese funcionamiento, bueno, puede ser válido, ¿no? Digamos, la iniciativa privada aporta mucho dinero, la Lotería Nacional y todo, es otra forma. Para mí no es la ideal, pero el teatro, si no tiene ayuda, no puede crecer. No puede crecer. Es imposible. Ya sé que sos pesimista, ¿no? Yo lo percibo así. Porque entonces queda solamente el éxito, la venta, que te coja un buen distribuidor, que te venda, ¿eso qué es? ¿Y el valor artístico dónde está? Y entonces ves espectáculos maravillosos que no han hecho más que 2 funciones. Y sin embargo se están vendiendo espectáculos horrorosos. Por falta de ayuda. Y eso es así. Y eso lo tenéis que cambiar vosotros. Si no lo cambiáis vosotros... Yo ahora ya no tengo pelos en la lengua. Digo lo que siento. Porque estoy al final de mi etapa y me permito el lujo de decir, bueno, solamente hay un centro dramático, solamente la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el español, bueno, el español funciona como funciona. No me importa el tiro. Y no hay compañías, no existen compañías. Grupitos teatro, claro, vosotros termináis en la escuela de dramático, habéis estado 4 años invirtiendo en vuestra formación y encontráis, a ver si me contratan en televisión, a ver si, pero lo que queríais hacer, no lo hacéis. Y entonces se abren salas alternativas pequeñitas que duran 5 años, se cierran, pequeñas compañías que montan un montaje con un esfuerzo impresionante y posiblemente el resultado es maravilloso. Sin medios, maravilloso. Pero a los 5 años te contratan en una serie horrorosa y tú te vas a hacer la serie horrorosa. Y el grupito que empezó a hacer cosas maravillosas, pues ahora. ¿Crees que es compatible? Perdón, es que como ya lo enlazo la pregunta. Pero eso es una opinión personal mía, ¿eh? ¿Crees que es posible ese ideal como de arte simplemente que pretende lo que tú dices, lo que busca esa voluntad pura que no está avanzada de me pillan esta serie y me voy para allá con la economía? Es decir, ¿crees que en una sociedad en la que la economía tiene ese poder absoluto, yo creo es que posible que haya ese eso arte? Tiene que ver porque está dentro del conjunto de la educación. El problema de educación. La educación. Un país educado es un país rentable. Un país mal educado se va a la mierda. Mira lo que está pasando. Sí, yo quería decir que últimamente estoy en un debate interno conmigo misma, claro, sobre la profesión, porque me siento muy hipócrita. Porque creo que, como decías antes, el teatro es el altavoz de la sociedad y que jugamos un papel fundamental, y por otra parte tengo mucha autocensura. Porque no puedo decir que he sufrido un abuso, o por un abuso que decir en el ámbito teatral en cuanto a mi trabajo, que se me ha desprestigiado, o porque no puedo negarme a trabajar con un director, ¿sabes? Creo que hay mucho miedo a realmente dar una opinión sobre cómo está ahora mismo el campo. Y creo realmente que actualmente el trabajo en el teatro está muy negro. Desprestigiado. Sí, está muy... Nadie lo dice, porque entonces te tachan. Desprestigiado. No. Corrompido. Me gusta.
Tú te has contestado. Yo lo único que te puedo decir es que no hacemos lo que quisiéramos hacer los artistas. Por desgracia no hay compañías sólidas, por desgracia no hay proyectos sólidos que duren más de 5 o 6 años, a no ser que tengan un apoyo institucional. No hay. Eso es una realidad, pero es mi punto de vista, que voy a cumplir 80 años, pero no el tuyo. Tú tienes que cambiar esto. Ya sé que eso es muy difícil, porque claro, uno cumple los 30 años y quiere por lo menos comer 30 años. Claro, es muy duro. Pero es así. Pero tú ahora tienes un privilegio y es que estás en una escuela de arte dramático. Y eso no lo tiene todo el mundo. Y hay mucha gente que hubiese querido entrar en la escuela de arte dramático y no ha entrado. Y está sirviendo los cafés. El problema es que ha habido una época, y eso lo he notado yo, en que hay más gente que quiere ser artistas. Antes éramos 4 nada más, y ahora hay muchos. En las instituciones han aparecido las municipales, de las comunidades, hay escuelas de arte dramático por todos lados, hay grupos de teatro. Es verdad, aquí creo que se han presentado 4.000 personas, ¿no? Para el ingreso este año. Ah, ¿y quién me dijo 4.000? Claro, tú sales de una escuela de arte dramático, no encuentras tu trabajo, ¿qué haces? Pues montas una academia de teatro, o una sala pequeña, o una pequeña compañía. ¿Qué vas a hacer? Entonces esto se ha ido desmadrando. Y entonces todo se exige. Bueno, ¿cómo solucionar eso? Pues no lo sé. Pero es verdad que ahora hay mucho, y el 90% malo. Juan, yo más que una pregunta o una reflexión es un agradecimiento, porque aunque yo no he sido alumna directa tuya, sí que cuando era estudiante aquí en la RESAT me colaba en esta sala y veía tus ensayos cruzadas con los alumnos de tercero, o he visto obras tuyas, he visto actuar a Yolanda y a Chelo, y he ido a ver los espectáculos de la Guindalera, y ir a la Guindalera siempre era la seguridad de que salías diferente a como entrabas. Para bien, conmovido o movido, pero nunca salías igual que entrabas. Era un espacio mágico, único, donde el aroma que se transmitía a través de los montajes era tu aroma, pero había una fidelidad al trabajo de los actores, donde cuando uno quería ir al origen de todo, tenía que ir a la Guindalera. Entonces, la sensibilidad, la ternura, la vulnerabilidad y la fuerza del trabajo actoral que he visto en esa sala siempre ha sido para mí un sello tuyo y además del lugar para volver cuando uno pierde la orientación en un trabajo actoral. Así que te lo quería agradecer.